Y ahora es momento de conocer el análisis de los mercados de granos, tanto lo que ocurrió aquí en la Argentina, en el mercado doméstico, como en el mercado internacional de Chicago, en Estados Unidos, de la mano del especialista Sergio Juve. Con respecto al mercado, venimos desde Chicago, ya con un retroceso en el mercado, veníamos con una fuerte molienda de lo que era en Estados Unidos, y ya mirando todo el mundo lo que ocurrió después de la asunción de Milei y las nuevas medidas que están tomando. Eso tenés que sumarle también, obviamente, la devaluación que tuvimos en el país, que el mercado internacional lo está tomando como un impulso de venta del productor argentino al mercado y obviamente con la exportación un poco más afluente y quizás con alguna menos retención de mercadería. ¿Qué pasó con esto? Luego de que salieran las nuevas medidas de tipo de cambio, obviamente con un cambio BNA que esperábamos que esté en los 650, 700 pesos por dólar, nos encontramos con un tipo de cambio BNA de 800 pesos, con lo que estuvo cerrando hoy entre comprador y vendedor promedio, y nos encontramos con lo que llamaron en el mercado un dólar blend, que es un 80% de BNA y un 20% de contado con liquidación o dólar mayorista, con lo cual te está generando un dólar aproximadamente de 860 pesos por dólar. Esto es para liquidación de negocios disponibles. Entonces te encontrás hoy con dos facetas. Uno, con una soja que corrigió los valores dolarizados que estaba marcando Matt Barrofex, que si vos los veías contra los negocios disponibles de la exportación estaban totalmente desfasados, y empezaron a tener una correlación bastante parecida con los precios de exportación, inclusive los negocios especificados. Con lo cual hoy te encontrás prácticamente con una soja disponible rondando los 275.000 pesos, que es lo que hizo en el mercado del día de hoy, y te encontrás también con lo que se estuvo hablando en el mercado de las retenciones y las declaraciones juradas de exportación, que ahora si querés hablamos un poquito más en profundidad de eso. Pero básicamente lo que nos encontramos hoy es para soja con una claridad mucho más importante que la que veníamos con la gestión anterior de cómo liquidar esa soja y los precios referentes de mercado. Recordemos, y lo hemos hablado en notas anteriores, que no tenías referencia. Chicago había dejado de ser una referencia para Argentina y Argentina para Chicago porque estábamos casi 250, 300 dólares sobre arriba del precio de lo que marcaba la oleaginosa en Chicago. Hoy volvemos a esa normalidad, estamos teniendo valores de referencia de mercado de Chicago, estamos teniendo referencias de valores de futuros, el mercado de futuros tuvo una pequeña desaceleración, con lo cual también te encontrás con valores de soja que, bueno, ya veníamos hace 20, 30 días atrás con valores un poco más interesantes. Esto hizo también que el mercado esté bajando por debajo de los 320 dólares para la soja mayo. Pero así todos están viendo valores un poco más interesantes. ¿No? Va a tener un pequeño recorrido la soja en la evolución que tengamos durante los próximos días. Una pequeña referencia recién a las declaraciones juradas de venta al exterior. ¿Qué está pasando en el mercado en materia de trabas, de regulaciones, también el rum rum, ¿no? Atrás de los derechos de exportación? ¿Cómo está tomando el mercado todo esto? Bueno, mira, nos tenemos que remontar un poquito a la semana anterior, a la asunción de Milei. El jueves pasado, la exportación declaró anticipadamente ventas, declaraciones juradas, lo hizo también el día lunes, con lo cual se adelantaron exportaciones a tipo de cambio que en ese momento era de 360 pesos por dólar. El mercado eso lo tomó, si hubiese sido un mercado racional, digamos que hubiésemos tenido el mismo tipo de cambio y demás, no hubiese ocurrido nada, pero esas declaraciones a 360 hoy quedan desfasadas por este tipo de cambio nuevo que veníamos hablando. Ayer las declaraciones juradas de exportación se cerraron, fue una medida que tomó el gobierno para evitar justamente esa anticipación de pagos de declaraciones juradas. Hoy comienzan a tener alguna apertura, hoy fue un día un poco turbulento con respecto a esto, mañana se estarían normalizando las declaraciones juradas y haría también que el mercado empiece a tomar cierta transparencia. Se declararon ventas a 360 pesos por dólar y la realidad es que el mercado hoy está a 800 pesos por dólar. Entonces hoy todo el rubro de exportación tendría que acomodar esos valores.
Hoy, como te comentaba, fue un día complicado por esto y los rumores que tuvimos de modificación de escala de retenciones. La soja venía con 30 puntos de retención, el trigo y el maíz con 12. En el anuncio del ministro de Economía, Caputo, había dicho que posiblemente para los granos no se tocase las retenciones. El mercado esperaba, previo a las elecciones, que haya quita de retenciones, particularmente, lo hemos charlado, nunca pensamos que eso podría llegar a ocurrir, al menos este año, y nos encontramos con un rumor desde el lado oficial que aumentarían las retenciones. ¿Qué pasó hoy? Hubo una reunión de la mesa de enlace con la parte gubernamental, aparentemente hubo un acuerdo de subir las retenciones que daría soja y trigo y el resto de los derivados con un 15%, la soja quedaría igual con el mismo margen de retención y el gran jugador que estuvo teniendo un impacto en las retenciones es el girasol. El girasol también pasaría a aumentar la cuota de retención de un 15%, con lo cual impactaría muchísimo en el precio del girasol disponible. El mercado de girasol disponible estaba con un abierto de 310 pesos por dólar, o algún plus más, que estaba según el día de cotización, y esto lo podría afectar entre 30 y 40 dólares sobre el precio del mercado. Entonces hay que estar muy atento a lo que ocurra. Ahora esto tiene que ir al Congreso. Si se aprueba, vamos a tener el resultante de esa escala de retenciones nueva, ¿no? Vamos ahora al mercado de maíz, si querés. También, en este caso, como con la soja, otra vez Chicago vuelve a hacer referencia, otra vez el mercado local se acopla un poco más al mercado internacional. Sí, ocurre lo mismo. Ahí el mercado también lo que está viendo son las condiciones climáticas de Brasil. Recordemos que venían con algún problema de seca en una parte, lluvia, de excesos de lluvia en otra. Y también están viendo lo que está ocurriendo con la implantación de maíz en Argentina para maíces de marzo y abril. Se cree que vamos a venir con una buena cosecha para esos 2 meses y también estuvo corrigiendo y manteniéndose en valores interesantes para lo que es el maíz disponible. El maíz disponible estuvo cotizando aproximadamente en el maíz julio estuvo cotizando en los 173 pesos por dólar, que todavía estuvo manteniendo el valor previo a las elecciones, cercano a los 174, 175 pesos por dólar. Con lo cual nos indica que a futuro, y viendo también el tipo de cambio que estamos teniendo a futuro, estos valores se van a mantener. En el segundo semestre del año, el maíz debería inclusive recuperar un poco de este valor, pese al esquema de retenciones que hablamos un poquito más adelante, seguiría manteniendo valores superiores a esto que te estaba comentando, acercándose prácticamente a los 180 dólares, y viendo también un poco lo que va a ocurrir en Brasil, ya marcando si han tenido problemas climáticos o no. La CONAP no ha recortado tanto lo que es la producción brasilera, el último informe de Luzda tampoco lo ha recortado con lo que esperaba el mercado. Entonces todavía tenemos alguna fluctuación para el trigo entrante para julio que va a ser importante. Luego, para el maíz disponible, bueno, estuvo cotizando prácticamente hoy con un alza, te diría, del 5%, estuvo en el mercado a término cerrando en 153, 154 pesos por dólar, y para allá maíces de abril estuvo con un pequeño retroceso de un 30%, cerrando en 184 dólares. Con lo cual nos mantenemos en un mercado bastante, digamos, sin grandes impactos a pesar de todas las noticias que tenemos hoy, ¿no? Es un mercado que no tuvo tanta fluctuación como la soja, pero sigue manteniendo valores interesantes. Cerramos con los valores de trigo, si los tenés disponibles para hablar también de Chicago y del mercado local. Un trigo que se sigue cosechando, que hoy la Bolsa de Buenos Aires advirtió que en algunas zonas con mejores rendimientos de lo esperado, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, con respecto al mercado global, ha tenido un pequeño retroceso. Ya veníamos con un retroceso semanal con respecto al mercado de Kansas. Hoy el mercado argentino ha tenido una recuperación justamente por esto que vos comentás, que ha informado la bolsa, y además que se venía viendo
de rindes en general en todo el país, y hoy tuvo una suba del 6% en el cierre del Matba Rofex, quedando en 175.000 pesos por dólar, digamos. Entonces, hoy tenés un trigo que estaba manteniendo el valor en dólares, e inclusive hoy tenés, si le querés poner algún nombre, un premio por poder cotizarlo a 850, 800 pesos por dólar en caso de que tuvieses negocios dolarizados. Y si no, ya estás armando un negocio en pesos que es sumamente interesante. Con el trigo, recordemos que veníamos con valores interesantes especificados previo a las elecciones y con un mercado en el Matba Rofex que la verdad que te daba la oportunidad de vender trigo disponible y comprar trigo marzo, por ejemplo, en el Matba Rofex, que se estaba cotizando 360 pesos por dólar. Lo hemos hablado en varias entrevistas y el negocio, digamos, era venderte el disponible y comprarte el término Matba Rofex, que lo comprabas a 360 y hoy se liquidó a dólar oficial, prácticamente 800 pesos por dólar. Es un excelente negocio. Hoy ya ese negocio no lo tenés. Lo que sí te encontrás es que para la posición de diciembre a marzo se empieza de a poquito a despegar el trigo disponible con las posiciones de marzo. El gran salto lo vas a tener en la posición julio, y el trigo en el segundo semestre debería también tener una recuperación en valor neto del dólar. Esto ocurre por las compras que tiene que acelerar Brasil para sus propios stocks y la parte de consumo interno nuestro, que la molinería debería salir a estar un poco más agresiva a las compras de consumo interno, sumado a las declaraciones juradas que ya ha hecho la exportación anticipadamente, con lo cual te encontrás con una balanza de trigo que de acá al primer semestre podés ver valores interesantes, pero el trigo va a tener algún recorrido, creemos, en el segundo semestre.